Aumenta tu autoestima. Sabemos que la falta de autoestima afecta a todas las áreas de nuestra vida. La vida familiar, la vida profesional, la vida social. Influye en las decisiones que tomamos, la forma en la que nos relacionamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos y también los proyectos que comenzamos o dejamos a medias. Una persona con una autoestima limitada puede tender, por ejemplo, a aislarse. Pero partamos de esto. ¿Qué es la autoestima? ¿Por qué es tan importante trabajar en ella? La autoestima es el concepto que tenemos sobre nuestra propia valía. Es decir, cuánto creemos que valemos como personas. Por tanto, es un concepto subjetivo. La autoestima no se define en función de lo que sabemos, somos o tenemos, sino que se define en función de si nos aceptamos o no. Una autoestima sana significa que nos sentimos a gusto con lo que hacemos y lo que somos. Todo lo que hacemos está influenciado por nuestra autoestima. Y dependiendo de si tenemos una autoestima sana o no, nuestras acciones serán diferentes. Por eso es muy importante saber trabajar para aumentarla. Pero ¿cuándo y cómo se crea la autoestima? Desde que somos pequeñitos empezamos a crear el concepto de nosotros mismos y es en la infancia donde se establecen pilares estables sobre la concepción de nuestra valía. Por tanto, las primeras experiencias, como por ejemplo la relación con nuestros padres y hermanos, los comentarios de nuestros profesores o el vínculo que tenemos con nuestros amigos y la forma en la que nos han tratado, son factores muy importantes que influyen en nuestra autoestima. Vamos creando expectativas acerca de lo que pensamos que valemos en función de si nos sentimos aceptados y si nos gustamos a nosotros mismos. Sin embargo, el nivel de autoestima no es constante, sino que va fluctuando a lo largo de nuestra trayectoria vital, en función de si tenemos un sentimiento positivo de todas las impresiones, evaluaciones y experiencias, o por el contrario, este sentimiento se vuelve negativo. ¿Y de qué se forma la autoestima? El psicoterapeuta Nathaniel Branden definió los 6 pilares de la autoestima. 1. Autoconocimiento. Para poder querernos y valorarnos necesitamos conocernos y tener conciencia de nuestros actos, pensamientos, palabras o intenciones. Tanto las cosas que nos gustan de nosotros como las que no. Para aumentar nuestra autoestima debemos saber quiénes somos. 2. La autoaceptación. Se trata de estar dispuestos a experimentar lo que sentimos, pensamos, soñamos o hacemos. Es decir, dejarnos ser tal y como somos. Por otro lado, debemos ser amigos de nosotros mismos y por tanto compasivos, evitar cuestionarnos o criticarnos y simplemente aceptarnos. 3. La responsabilidad. Para tener una autoestima sana debemos reconocer la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida y las decisiones y acciones que tomamos. Asumir lo que hacemos, ser consciente de que somos nosotros los que controlamos nuestro bienestar y aceptar que somos responsables de lo que hacemos y de lo que no. Otro elemento, la autoafirmación. Tiene que ver con ejecutar acciones con base en nuestros valores, necesidades, deseos, es decir, poner límites y no renunciar a nosotros por complacer a los demás. Vivir con determinación. Para poder querernos debemos sentir que estamos en este mundo por algo, que tenemos unos propósitos. Otro elemento, integridad personal. Se refiere a encontrar la coherencia entre lo que pienso, digo, siento y hago. Tiene que ver con la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Integra nuestra personalidad y nuestra conducta. Un ejemplo de autoestima limitada en este aspecto nos llevaría a rendirnos muy pronto cuando tratamos de conseguir algo. Ahora quiero mencionarte algunas herramientas para que alcances, para que aumentemos esa autoestima. Busca el origen de la autoestima limitada. Cuando tengas algún pensamiento negativo o miedo, cuestiónalo para descubrir de dónde viene, ya que si sabemos el origen lo podemos controlar y comprender mucho mejor. Recuerda algún pensamiento negativo o miedo que sueles tener que sea resultado de tu autoestima limitada y empieza a cuestionarlo. Un ejemplo, ¿por qué tengo miedo a tener pareja? Porque nadie va a quererme nunca. ¿Por qué pienso que nadie va a quererme nunca? Porque no valgo lo suficiente como para que se me respete. ¿Por qué creo que no valgo lo suficiente? Porque mi primera pareja me fue infiel, eso fue terrible, esa primera relación que tuve. De esta forma podrás ir descubriendo qué vivencias han creado estos pensamientos y miedos actuales, elogios, fortalezas y cosas de las que me siento orgulloso u orgullosa. Este ejercicio está formado por 3 pasos. Necesitas nuevamente papel para hacerlo.
Dibújate 3 columnas. La primera tendrá el título Elogios que me han dicho. La segunda, mis fortalezas. Y la tercera, cosas que me enorgullecen. Puede que al principio no se te ocurra nada, por eso debes dedicar el tiempo que necesites para completarlo. Ve escribiendo conforme te vayas acordando. Recuerda los elogios que te han dicho los demás. Por ejemplo, me siento genial cuando estoy contigo. Qué bien se te da cocinar. Tu pelo es súper bonito. Y puntúa de 0 a 10. ¿Cuánto te lo crees? Después, fíjate en los que has puntuado bajo. 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Y hazte estas preguntas. ¿Por qué he puntuado tan bajo esos elogios? ¿Por qué los pongo en duda? ¿De qué me sirve cuestionarlos? ¿Qué pasaría si le diera más valor a esos elogios que me han dedicado? ¿Qué cambiaría en mí? ¿Qué pruebas tengo de que no son ciertos? ¿Cómo vería la vida? Cuando alguien nos dice algo bueno de nosotros es porque realmente lo piensa. Y aunque nosotros no somos capaces de verlo, porque solo nos fijamos en nuestros defectos. Otras personas sí tienen una visión objetiva desde fuera. Trata de creerte más esas cosas buenas que te dicen los demás. Enumera las fortalezas que sabes que tienes. Por ejemplo, soy una persona empática, se me dan genial los idiomas, siempre trato de ayudar al resto, soy muy paciente. Y después hazte estas preguntas. ¿Por qué las tengo? ¿Qué he conseguido gracias a ellas? ¿Cuáles podría mejorar y cómo lo haría? ¿Para qué me ayudan estas fortalezas? Todo el mundo tiene algo. ¿Cómo afecta en mi autoestima saber que tengo tantas fortalezas? Sigamos escribiendo. Cosas de las que me enorgullezco. Anota todas esas cosas que recuerdas haber logrado con orgullo. No todo tiene que ser cosa grande, como por ejemplo, he conseguido sacarme la carrera de Derecho. También puedes escribir pequeñas cosas que te hagan sentir orgullo. Por ejemplo, el otro día ayudé a un vecino a subir los muebles por las escaleras. Razones que te hagan sentir orgullo de que las conseguiste gracias a tus fortalezas. Por eso tu lista cada vez será más larga, porque las fortalezas que tienes siguen ahí, ellas no se van. Aunque en ocasiones no las veamos o las olvidamos, ellas están ahí. Cuando hayas rellenado esta lista psicoterapéutica, pégala o déjala en un lugar visible y sigue completándola a lo largo del tiempo. Te recomiendo que la repases de vez en cuando, especialmente en los momentos que sientas que tu autoestima está limitada. Todos tenemos debilidades y fortalezas, pero las personas con una autoestima limitada solo se centran en las debilidades. Por ello es necesario que recuerdes de forma habitual todo lo bueno que forma parte de ti, todo lo que puedes aportar o todo lo que has conseguido. Este método que practicamos aquí en terapia te va a ayudar a enfrentar tus miedos, a gestionar mejor las novedades, a mejorar tus habilidades sociales o a alejarte de lo que te hace infeliz cuando tu autoestima disminuye. No te compares con el resto. Cuando nos comparamos con el resto, nuestra autoestima empieza a debilitarse porque dejamos de fijarnos en nosotros mismos y en las fortalezas y habilidades que poseemos. No ponemos el foco en lo que nosotros tenemos y otros no, sino en aquello que nos falta y ansiamos y que otros sí tienen. Compararse en sí no es malo y de hecho puede ser constructivo. El problema son las connotaciones que le damos a esas comparaciones. Y es que la comparación se puede utilizar con dos objetivos. Uno, para motivarnos. Cuando nos comparamos con otros porque son un referente para nosotros, aparece una comparación positiva y constructiva. Los admiramos, queremos conocer su trayectoria vital, ver cómo han logrado esos objetivos que nosotros ansiamos y pueden ser una fuente de motivación para seguir sus pasos y crecer como personas. Para minimizarnos, la comparación deja de ser constructiva si únicamente nos fijamos en lo que otros tienen y a nosotros nos falta. Eso puede ser cruel para nosotros y llevarnos al pozo. Debemos aprender a poner el foco en nosotros, aprender a compararte contigo, con tu yo del pasado para poder ver la evolución o el progreso personal, pero no te compares con personas que tienen una trayectoria vital totalmente diferente a la tuya. Te propongo que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué cosas me gustan de mi vida? ¿Qué cosas me gustaría mejorar? Cuando me comparo, ¿cómo me siento? ¿Qué cosas me molestan de las otras personas? ¿Qué es lo que veo en los demás que me gustaría tener? ¿Otras personas son mejores que yo por tener lo que yo no tengo? Si tuviera eso que envidio de los otros, ¿me valoraría más a mí? ¿Realmente es útil compararme? Otra pregunta, ¿es posible que a veces solo me fije en las cosas positivas del resto como si no tuvieran nada negativo? Trátate como a quien quieres,
Coge un folio y recórtalo en papeles pequeñitos. En cada uno de ellos escribe cosas que tú haces por los demás cuando quieres demostrarles tu amor. Estos papeles los vas a meter en un tarrito y cada cuando despiertes, sácate un papelito. Cuando lo saques, dale una leidita y esa acción que harías por otros, las vas a hacer por ti. Por ejemplo, cuando quiero demostrar el amor a alguien que quiero, le preparo su comida favorita. Pues ese día te vas a preparar tu comida favorita para ti. Este ejercicio te va a ayudar a aprender a cuidarte como cuidas a los demás, a hacer las cosas que haces por los demás, pero por ti, dándote el mismo trato que das a los demás. Pon el foco en tu diálogo interno. Todo ha sido culpa mía, soy un desastre, no sirvo para nada. Esas palabras a veces nos resultan familiares, a menudo te pueden invadir pensamientos de este estilo. Estos son algunos ejemplos de pensamientos que podemos tener cada día y que nos hacen sentir muy mal. Para aumentar tu autoestima, debes empezar fijándote en tu diálogo interno. ¿De qué forma me estoy hablando? Las personas con una autoestima alta se hablan de una forma positiva, amable o reconfortante. Sin embargo, en personas con autoestima baja, esa voz interna las sabotea, las ataca, las critica y las desprecia. No es lo que ocurre a tu alrededor, sino cómo interpretas esa realidad y cómo te la comunicas. De ahí la importancia de cuidar el diálogo interno y aprender a cambiarlo. Te invito a que hagas otro ejercicio que practicamos en terapia. Durante unos días, escribe en la columna de la izquierda de una tabla de los pensamientos negativos que tienes y que te transmites. Fíjate en ellos y ve apuntándolos. Después de una semana, completa las otras dos columnas. Pon en duda cada uno de tus pensamientos y reformúlalos. El objetivo de este ejercicio terapéutico es que te fijes en la forma en la que te hablas y que pongas en duda esos pensamientos que te pasan por la cabeza y que te están afectando de forma negativa. Por otro lado, se trata de estar pendientes de qué es lo que te dices y cuando aparezca ese pensamiento automáticamente lo detectes y lo reformules. Te recomiendo reformularlo pensando en cómo le transmitirías ese mensaje a una persona a la que quieres. Empieza a hablarte y cuidarte como lo harías con las personas que quieres para poder valorarte y quererte.